Heidi, de Johanna Spyri. Capítulo 4. La casita de la abuela. A la mañana siguiente, el sol amaneció tan radiante como el día anterior. Con él aparecieron de nuevo ante la cabaña Pedro y sus cabras, a la hora acostumbrada. Los dos niños y el rebaño emprendieron el camino hacia los campos de pastos. Así transcurrió el verano. Cuando llegó el otoño, el abuelo solía decir con insistencia: «Hoy te quedarás en casa, Heidi, porque el viento es muy fuerte». Lo que más le gustaba a la niña era poder ir con el pastorcillo y las cabras al monte, pero también le entretenía mucho observar el trabajo que realizaba su abuelito, que siempre dedicaba su tiempo a algo útil, con martillo, sierra y clavos en la mano, o se dedicaba a preparar los famosos quesos de los Alpes. Luego aumentó el frío. Una mañana todo amaneció blanco. Desde aquel día, Pedro, el cabrero, dejó de subir al monte con sus cabras. Heidi, sentada junto a la ventana, contemplaba cómo caían los grandes copos de nieve sin interrupción, mientras crecía la densa capa que cubría el suelo. Un día cesó de nevar y el viejo salió afuera y empezó a abrir un sendero a través de la muralla blanca que cubría la puerta y a librar la casa de su peso. El abuelo realizó aquel trabajo en un momento muy oportuno, porque cuando él y Heidi se hallaban por la tarde sentados junto al fuego del hogar, oyeron recios golpes en la puerta y patadas en el suelo. A poco entró Pedro, el pastorcillo, que había sido el causante de aquel ruido al quitarse la nieve de los zapatos y de la ropa. No había querido esperar un día más para volver a ver a Heidi. «Buenas tardes», dijo al entrar, y colocándose inmediatamente junto al fuego quedó silencioso. Sin embargo, su rostro expresaba la alegría que le causaba hallarse de nuevo en compañía de su amiguita. «Bien, general, ¿cómo van las cosas?», le preguntó el abuelo. «Ahora te has quedado sin ejército y tienes que morder el lapicero». «¿Por qué ha de morder el lapicero, abuelito?», preguntó la curiosa Heidi. «Durante el invierno, Pedro tiene que ir al colegio», explicó el anciano. «Allí se aprende a leer y a escribir, y eso, a veces, resulta muy difícil, y obliga a morder un poco el lapicero. ¿No es verdad, general?». «Sí, es verdad», confirmó Pedro. Heidi demostró inmediatamente un gran interés por el colegio. Abrumó a Pedro de preguntas sobre lo que pasaba allí. Quería saberlo todo. El anciano permanecía silencioso durante la conversación de los niños, pero más de una vez se dibujó una leve sonrisa en su rostro, lo que era señal indudable de que escuchaba atentamente. «Bueno, general, ahora ya has hablado bastante», dijo al cabo de algún tiempo. «Ahora necesitas recuperar las fuerzas. Ven, que nos harás compañía». Al decir estas palabras se levantó y se acercó al armario a fin de preparar lo necesario para la cena. Desde que la niña había empezado a vivir en la cabaña, el anciano, además del taburete alto y de otro muy bajo, ambos para Heidi, había construido un banco muy largo junto a la pared y otros más pequeños en los que cabían 2 personas, porque a la pequeña le gustaba mucho sentarse al lado de su abuelito. Había, por tanto, asientos para los 3. Pedro abrió desmesuradamente sus ojos saltones cuando vio el enorme trozo de carne ahumada que el viejo colocaba sobre el pedazo de pan que le había destinado. Hacía muchísimo tiempo que el chico no había participado de semejante festín. Al terminar la cena era casi de noche y Pedro se dispuso a marchar. Había dicho sus buenas noches y gracias y se hallaba en el umbral de la puerta cuando volvió sobre sus pasos para dirigirse a Heidi. «Volveré el domingo que viene», dijo, «y me ha mandado a decir la abuela que podrías visitarla también alguna vez». Al día siguiente, la primera cosa que dijo Heidi a su abuelo fue: «Abuelito, es preciso que vaya a ver a la abuela, ella me espera». «Hay mucha nieve en el camino», respondió el viejo. No transcurrió ni un solo día sin que la niña lo repitiera 6 o 7 veces. «Abuelito, hoy debería ir a ver a la abuelita, me está esperando». 4 días después de la visita de Pedro, cayó una fuerte helada.
pero el sol enviaba raudales de sus rayos al interior de la cabaña desde un cielo despejado. Aquel día el abuelo se levantó, subió sin decir nada al desván donde guardaba el heno y dormía Heidi y bajó con la tela de saco que servía de colcha en la cama de la niña. Luego dijo: «Vamos». Heidi no se hizo repetir la orden. Saltó de su asiento y se precipitó fuera de la casa. El viejo entró en el cobertizo y salió de él arrastrando un gran trineo. El abuelo envolvió a Heidi en la tela de saco, se sentó en el trineo y puso a la niña sobre sus rodillas. Luego asió el travesaño de guiar y dio un vigoroso empujón con los pies. El trineo partió como una flecha. Heidi lanzaba gritos de alegría mientras avanzaban velozmente. De pronto, el trineo se detuvo casi en seco. Habían llegado a la cabaña de Pedro. El viejo bajó a la niña y dijo: «Ahora entra, y cuando comience a oscurecer te preparas para regresar». Luego dio la vuelta al trineo y arrastrándolo tras sí, emprendió la subida a la casita. Heidi abrió la puerta de la cabaña de Pedro. Era una choza en la que todo parecía bajo y estrecho. En un rincón del cuarto hilaba una viejecita arrugada. La niña comprendió inmediatamente quién era aquella anciana y sin vacilar se dirigió hacia ella, diciendo: «Buenos días, abuelita. Hoy he venido a verte. ¿Se te ha hecho muy larga la espera?». La viejecita levantó la cabeza y buscó con su mano la que le ofrecía Heidi. Cuando la hubo cogido, la retuvo un momento sin hablar y al fin dijo: «¿Eres tú la nieta del viejo de los Alpes? ¿Eres tú la pequeña Heidi?». «Sí, soy yo», respondió la niña. «El abuelo acaba de traerme aquí en trineo». «¿Es posible? ¿Y qué calor tienes en la mano? ¿Qué aspecto tiene Brígida?». «Se parece mucho a Adelaida, pero tiene los ojos negros y el pelo encrespado como lo tenía Tobías y lo tiene el viejo. Creo que se parece a los dos». Durante aquella conversación, Heidi no había perdido el tiempo y observó todos los detalles de aquella habitación. «Abuelita», dijo, «mira aquella contraventana que está suelta y da golpes. El abuelito la fijaría enseguida con un clavo, porque si no, con los golpes, un día romperá los cristales». «Hija mía», respondió la anciana, «yo no puedo verlo como tú, pero lo oigo. Y no es solamente la contraventana, toda la casa parece venirse abajo si juzgamos por los crujidos que da». «Pero abuelita, ¿por qué dices que no puedes ver cómo se mueve la contraventana? Fíjate cómo se mueve ahora». Y Heidi señaló con la mano lo que quería que la anciana viese. «Ay, hija mía, yo no puedo ver nada, ni contraventanas ni otras cosas», repuso la anciana suspirando. Heidi se echó a llorar amargamente y llena de pesar sollozaba. «¿Es que nadie puede hacer que veas? ¿Nadie?». La anciana trató de consolar a la pequeña, pero le costó mucho trabajo hacerla callar. Después de haber agotado todos los medios para calmar su dolor, la abuelita dijo al fin: «Ven aquí, mi buena Heidi, acércate mucho, que quiero decirte una cosa. Cuando ya no se puede ver nada, es muy agradable oír palabras amables, y yo quisiera escucharte a ti. Ven, siéntate a mi lado y cuéntame cosas. Dime qué haces allá arriba y lo que hace el abuelo». Heidi se secó rápidamente las lágrimas y dijo en tono consolador: «Ya verás, abuelita, cuando yo le cuente todo al abuelito, él hará que veas y también te arreglará la casa para que no haga más ruido cuando sopla el viento. El abuelito sabe arreglarlo todo». La anciana permaneció silenciosa y Heidi empezó a contarle con mucha viveza cómo vivía con su abuelo, lo que hacía durante los días de invierno. A medida que iba contando, se animaba más al recuerdo de tantas cosas bonitas que había visto fabricar de un sencillo trozo de madera. De pronto la conversación quedó interrumpida por un gran ruido que sonó en la puerta, y fue seguido por la inapropiada entrada de Pedro. Al ver a Heidi, se detuvo en seco y abrió desmesuradamente sus grandes y redondos ojos. Luego hizo la más amable de sus muecas,
mientras Heidi le saludaba con estas palabras. «Buenas tardes, Pedro». «¿Pero es posible que el chico ya haya venido del colegio?», exclamó la anciana sorprendida. «Hace muchos años que la tarde no me había parecido tan corta como hoy. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo van los estudios?» «Lo mismo que siempre», contestó Pedro. «Ay», suspiró la vieja. «Espero que ahora que vas a cumplir 12 años, las cosas cambiarán». «¿Por qué cambiarán las cosas, abuelita?», preguntó Heidi inmediatamente. «Quiero decir que Pedro podrá aprender a leer», respondió la anciana. «Allí encima de aquella tabla hay un libro muy antiguo que contiene canciones muy hermosas. Hace ya tantísimo tiempo que no las oigo cantar que las he olvidado. Y espero que Pedro, cuando esté más adelantado, pueda leerme de cuando en cuando alguna canción. Pero dice que no puede aprender a leer y que es demasiado difícil para él». «Creo que debemos encender ahora la lumbre porque ya está oscureciendo», dijo entonces la madre de Pedro, que no había dejado un momento de mover la aguja. «También a mí se me ha pasado la tarde sin darme cuenta». A las primeras palabras de Brígida, Heidi se había levantado y tendiendo la mano a la abuela, dijo: «Adiós, abuelita, ahora he de marcharme porque está oscureciendo». Los dos niños apenas habían dado 20 pasos por el sendero cuando vieron que el viejo bajaba toda prisa a su encuentro. «Muy bien, Heidi, así me gusta, has cumplido tu palabra», dijo envolviéndola al mismo tiempo en la colcha. Y sin detenerse la cogió en brazos y emprendió el regreso. Apenas habían entrado en la cabaña y Heidi se vio libre del abrigo, exclamó impetuosa: «Abuelito, mañana has de coger el martillo y clavos grandes para clavar los postigos de la choza de la abuela y muchas otras cosas». «¿Tú crees que debo ir? ¿Es que han dicho que vaya?», preguntó el viejo. «No, nadie me ha dicho nada», replicó Heidi. «Pero todo está roto. Y fíjate, abuelito, la abuela ya no puede ver. ¿Verdad que tú también harás que ella vea?». Heidi había abrazado al anciano y le miraba con sus ojos dulces, llenos de confianza. El viejo la miró un momento, sin hablar, pero al fin dijo: «Bien, bien, niña. Se puede reparar un poco la cabaña de la abuela. Mañana veremos eso». A la tarde del día siguiente bajaron otra vez en el trineo, y como el día anterior, el anciano dejó a la niña en la puerta de la choza, diciendo: «Entra, y cuando empiece a oscurecer, prepárate para regresar». Heidi se precipitó en brazos de la abuela y después de saludarla, arrimó un taburete y se sentó a su lado. Comenzó inmediatamente a contar y a preguntar un sinfín de cosas. De pronto oyeron golpes muy fuertes en la pared de la choza, y la abuela se sobrecogió de miedo. La rueca cayó de sus manos y exclamó con voz temblorosa: «¡Misericordia! Ya lo decía yo, la casa se viene abajo». Pero Heidi la cogió cariñosamente de las manos y explicó: «No, no, abuelita, no tengas miedo. Es el abuelito que con su martillo va a clavar toda la casa para que nunca más pases miedo». «¿Pero es posible que suceda esto? ¿Has oído, Brígida? ¿Oyes? Sí, sí es el ruido de los golpes de un martillo. Sal, Brígida, y si es el viejo de los Alpes, dile que entre un momento para que yo pueda darle las gracias». El viejo estaba precisamente a punto de fijar otro clavo en la pared. La madre de Pedro avanzó hacia él. «Le deseo buenas tardes», dijo. «Y la madre también. Le estamos muy agradecidos y la madre quisiera darle las gracias». «Basta ya», le interrumpió ásperamente el viejo. «Ya sé muy bien lo que pensáis del viejo de los Alpes. Entra en casa y no te preocupes por mí». Brígida obedeció inmediatamente. Empezaba a oscurecer cuando el viejo clavaba el último clavo. Entonces fue a buscar el trineo. En aquel momento Heidi apareció en el umbral de la puerta. El abuelo la abrigó cuidadosamente, la cogió en brazos como la noche anterior y luego echó a andar sendero arriba, arrastrando con la mano libre el trineo. Hubiera podido sentar a Heidi en él, pero corría el peligro de que la manta se soltara y la pequeña se helase durante el camino. Cada tarde la anciana esperaba con ansiedad oír los pasos menudos y familiares de Heidi. Y apenas la pequeña abría la puerta y entraba en la habitación,
no dejaba de exclamar nunca: «Bendito sea Dios, ya está aquí». Heidi no dejaba de bajar a la choza ninguna tarde, por poco que el tiempo invernal lo permitiera. El viejo, sin que mediara entre ellos una palabra, bajaba también con martillo y herramientas, y pasaba muchas tardes remendando la destartalada choza de Pedro el cabrero. Desde entonces, en las largas noches de tempestuoso viento invernal, la casa ya no crujía como antes, y la anciana afirmaba que desde hacía muchísimo tiempo no había dormido tan tranquila, y que nunca olvidaría la bondad del viejo de los Alpes.